primero tengo que afinar bien. Sí, sí, pero está lindo, Le cambié 2 cuerdas hoy. En realidad le di vuelta a las cuerdas, sí, que uno se las da vuelta porque porque está más gastada. Claro, porque aguanta más. ¿Estoy bien, papá? Para cómo es que para el final. Buenos Aires es un tipo de ciudad absolutamente representativo del tipo de... No soy un músico de tango ni soy un músico de folclore argentino. Soy un músico bastante, diría, característico de lo que pasa en Buenos Aires, que es una ciudad cosmopolita, distinta a las ciudades europeas cosmopolitas. Y hay datos históricos que revelan que en Santiago del Estero, donde se origina la chacarera, el 70% de la población era negra, traídas desde el Alto Perú. Y felizmente o lamentablemente tenemos que venir a Buenos Aires porque hay más difusión, existe una forma saber cómo la hay de consolar. Digamos, ahí hay como dos. Empezamos con la manera más tradicional y de a poquito vamos. Que me dé la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente moriré contento. Es una ciudad que participa no solo de sus propias tradiciones musicales, sino que también participa de lenguajes cuasi universales. De alguna manera cada ciudad tiene sus proporciones y sus condiciones de vida. Urbe monstruosa, inmensa, abarcativa. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarles la historia que le sucedió al Carán. Por ejemplo, el litoral, que están todo lo que tiene que ver con el chamamé, las reuniones, las danzas, cada región, cada lugar en la Argentina tiene su folclore, tiene su forma, su idiosincrasia. Si bien los modos y las formas son sumamente diferentes, hay algo en esencia que... El tradicional no es el mejor lugar, Buenos Aires, para poder verlo. Hay algunas islas donde se puede ver y donde se da espontáneamente. Al buscar mejor fuente de trabajo, el provinciano como que se viene hacia la ciudad y trae con eso su forma de ser, su idiosincrasia, su cultura. Está tan metida en uno que yo qué sé, sin tango me cuesta andar sin el tango, ¿me entendés? Porque es lo de todo el día. Que vayan los que vienen para bailar, que escuchen los que quieran escuchar, pa' todos tengo un tango acompasado, pretencioso y retobado, buscando un corazón. Cuando Piazzolla llega acá y empieza a hacer oír lo que para él era tango, para los tangueros tradicionales no era tango. El tango, entonces el candombe, entonces los negros de qué zona de África, qué esclavos eran los que venían, entonces el ritmo, qué sé yo, qué ritmo que tocaban en su lugar, y eso está buenísimo y es totalmente cierto. Pero no me sonaba orgánico, entonces a mí no me quedó un buen concepto de esa cosa, de la fusión. Y aparte porque se me hace que no es la manera en que laburamos nosotros, de decir, bueno, tomemos esto de acá y esto de acá y hagamos así. A mí me interesa más estudiarlo desde un lugar más, diría, musical y filosófico que histórico. Con no pasar por tu puerta se acabará el verde, se acabará el desamor, ahí tiran así el corazón. Digamos que intercalan un montón de compases que no se sabe bien qué son, si son ternarios
o cuándo es una música que tiene muy presente una impronta de indeterminación, que es muy saludable, está buenísimo. Y nosotros hemos hecho un experimento ahí, que mezclar unas cosas barrocas con esta música. Es un nexo interior, esencial de la humanidad y de seres que necesitamos hacer música, y no de cualquier manera, ¿no? Nos gusta escuchar cierto tipo de armonías, cierto tipo de cosas rítmicas que se repiten, cierta variación en los timbres. Las estructuras de la música popular, si te fijas en casi todo el mundo, son muy parecidas. Dentro de la bomba, cada uno de los músicos es un músico de acá quiero decir de Buenos Aires, de La Plata, y cada uno desde la improvisación lo que tiene es la posibilidad de ser genuino con todas sus influencias. Nosotros no estamos haciendo música con el pasaporte argentino que dice que un argentino tiene que hacer tango o tiene que tener ritmos de folclore, de chacarera, de samba, que no sé qué. Básicamente estamos tocando ritmo y estamos tocando música con todas las influencias que cada uno tiene. Eso, a mi entender, es más genuino como algo argentino o como algo por lo menos porteño de Buenos Aires. Y uno en realidad escuchó tantas cosas y está formado por tantas influencias. Todo esto muy bien, pero hay que ir a laburar, ¿no? Por eso. Muy bien. ¿Me lo llevo puesto? Un género mantenido vivo de modo muy silencioso. Vamos al boliche de Roberto, a curtir ahí, como dicen los jóvenes. Y acá llevo unos discos que son para vender. Entre ese tango, que es el tango que mantuvo una corriente continua, sin detención, y este otro que vemos en el espectáculo, en el escenario, hay un mundo. Hay un mundo. Usted les cantan a sus lugares. El cantor de tango tiene que ser un comunicador del tema, del problema, que muchas veces ha sido el problema de uno, pero muchas veces no son todos los tangos que canto no son mi problema, ¿no? Aunque me dé la espalda de cemento, me mires. Y esta es la historia que hago yo para ir a trabajar, ¿viste? Es esta mi ciudad. No tengo ni avión ni helicóptero. Es el lugar donde a morir me siento, Buenos Aires, para el alma mía. No habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día. Para ir al boliche tomo el 168, así que es un lindo número. ¿Entendés? Y el tango es una manifestación lógico, musical y poética es la reseña de lo que nos pasa en esta vida, ¿viste? Soy Mariano, toco la percusión, canto también, Boca Seca, trío y compañeros. Sí, Juan Quintel, Andrés Beusader. Santiago Vázquez, soy percusionista, músico. ¿Podemos hacer un corte? Sí, claro. Nos llaman del escenario. ¿Ya tocan? Sí, sí. Después lo continuamos, no hay ningún problema. Ciudad, aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir
indiferente. Te quiero, Buenos Aires. Y los termómetros más notorios que hay, ¿no? La música en cuanto a eso. A los cruces que ha habido, a los que están habiendo. Que se niega o se da. Yo saco el boleto, che. Los jóvenes, ¿qué rol cumplen dentro de esta historia de las tradiciones musicales y qué sé yo? Tal vez no lo sepamos, pero seguro que cumplimos un rol. Se va a saber mucho más adelante. Grande, maestro.